Bueno, muy buenas tardes para todos. Le damos pues a todos la bienvenida de Express Seiba. Este es un evento que se ha realizado en ediciones pasadas por talentos de nuestra compañía, para nuestra compañía, pero a petición del público abrimos a toda la comunidad. Esta es la primera edición virtual que estamos haciendo. Esperamos a todos les guste mucho y compartamos bastante con la familia Seiba. Estaremos compartiendo las memorias de las charlas desde diferentes redes sociales de la compañía, tanto la grabación y esta va a quedar alojada en el canal de YouTube de la empresa. Si desean hacer publicaciones en sus redes sociales, las pueden mencionar como @SeibaSoftware y utilizar el hashtag de SeibaDefense. Queremos contarle también un poco de la empresa. Seiba Software es una empresa de tecnología que ofrece servicios de desarrollo de software a la medida, diseño centrado en usuarios y agilidad. En Seiba transformamos negocios vía tecnología e innovación y estamos cumpliendo 15 años. Contándoles un poco de la charla, vamos a aprender todo el tema de programación funcional con Scala, todas las monadas que nos ofrece, explicación de una arquitectura, referencia a ACA, Monis y Circe. También vamos a explicarles cómo escribir pruebas unitarias, funcionalidad, futuros, ACAs y TACs. Nuestro facilitador en esta oportunidad se llama Jairo Boada. Él es el apasionado por la tecnología, cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de la informática. Lleva 5 años como desarrollador de software y en estos 3 últimos ha programado con todo el tema de Scala. Cuenta con un diplomado de arquitectura avanzada en microservicios y DevOps, certificado en Scrum Developer. En su trayectoria se ha destacado como desarrollador backend, pero hoy en día se considera un desarrollador full stack. Dentro de sus conocimientos y experiencia puede mencionar Scala, Java, Angular y librerías frameworks como Aka, Spring, Play, Sply, Cats, Monis, entre otras. Así también, entre sus preferencias está trabajar con base de datos no SQL. Chicos, les queremos pedir que las recomendaciones de la charla es verificar, por favor, su conexión a internet, tener a la mano material para tomar nota. Recuerden, por favor, mantener el micrófono apagado. Cualquier inquietud la vamos a hacer por el siguiente link que les voy a compartir en medio del chat. Y cualquier pregunta que tengan, las hacen en este link o en medio del chat también. Yo las iré recogiendo y al final de la charla les vamos a dar respuesta a cada una en orden. Listo, muchas gracias y pues Jairo, empecemos. Listo. Muy buenas tardes para todos. Gracias, Cata, por la presentación. Antes que nada, quisiera dar pues las gracias pues a Seiba por compartir estos espacios y permitir expandir el conocimiento hacia todos. Siento que cuando podemos juntarnos y hablar sobre estos temas, queda más conocimiento que a nivel individual, entonces muy bueno por eso. Teniendo en cuenta lo que dice Kate, es muy importante que tengan en cuenta las recomendaciones que ya mencionó ella y pues todas las dudas las vamos resolviendo al final pues de la presentación. Seguramente van a surgir varias porque la charla es bastante técnica, entonces de igual forma la pueden ir agregando en el link que Kate les va a pasar y al final las resolvemos. En este momento voy a apagar como la cámara porque como para no interferir con la conexión, entonces, pero igual siguen viendo las diapositivas. Bueno, el espacio, como le decía Cata al inicio, es hablar un poco de programación funcional con Scala y cómo con algunos frameworks o librerías pues, que están disponibles lo podemos potenciar un poco más. Entonces, nada, vamos a ver cómo lo escribimos. Pues ahí estoy yo y listo. Entonces, pues ya vamos como al tema. Empezando, digamos que el objetivo de la charla es como explicar la arquitectura, una arquitectura basada en Scala, programación funcional. Esa arquitectura cuenta con unas librerías y frameworks que son Aka, Cats, Circe, pero quiero empezar un poco desde lo básico, ¿cierto? Y vamos escalando en el tema para ver cómo, digamos que no entremos como tan perdidos al momento de la arquitectura.
Listo. Entonces, para empezar, quisiera hablarle de qué es programación funcional. Como lo dice en la diapositiva, es un paradigma de programación que trata la computación como la de las funciones, evitando estados y datos mutables. Acá ya mencionamos dos cosas muy importantes que creo que la vamos a ver durante toda la charla. Habla de funciones y estados mutables, ¿cierto? Entonces tenemos que ver con todo este listado que nos aparece acá a mano derecha, podemos lograr escribir una buena programación funcional. Vamos a ir como en el orden y si pues, se pueden dar cuenta, el primer punto habla de inmutabilidad y funciones puras, que es lo que les acabo de contar como de entrada sobre qué es la programación funcional. Entonces, si de pronto me escuchan entrecortado algo, me pueden interrumpir y repetimos. Empezando por funciones puras, vamos un poco a la teoría. Lo bueno que tiene la programación funcional es que trata las funciones como elemento de primera clase. Esto es muy importante porque en escala las funciones o en programación funcional, ¿cierto? Las funciones se bajan a nivel como de una variable de entorno. Ustedes van a ver que de pronto en escala se puedan encontrar con algo que se llama funciones de orden superior, donde usted pasa una función como parámetro y es permitido porque las funciones están como elementos de primera clase y a nivel de una variable. Para saber que nuestra función es pura, debemos garantizar de que los parámetros de entrada siempre se van a utilizar y van a ser procesados dentro de nuestra función. Y que al final de todo el proceso de la función siempre vamos a obtener un mismo resultado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando escribimos programación funcional y esta es como la teoría de una función pura. Yo tengo por acá, me confirma alguien si lo ve, yo tengo un editor en línea, en este Sí caso. se ve, Jairo. Sí se ve bien. Listo. Sí, señor, se ve. Bien. Yo tengo un editor en línea donde tengo un main donde va a arrancar una aplicación y en este caso voy a escribir los dos casos. Voy a escribir una función pura y voy a escribir una función que no es pura y les voy a explicar el por qué y qué puede afectar en programación funcional. Entonces, de entrada, para escribir una función en escala, la palabra Pero que... qué pena. Sí, ¿Es posible darle un poquito de zoom a la pantalla para que las personas puedan ver bien la letra del código que estás escribiendo? entonces, ahí se ve bien. Sí, yo la veo mejor. Gracias. ¿Qué dice los demás? ¿Sí logran ver bien acá? Se ve perfecto. Listo. Gracias, Hugo. Listo. Entonces, para escribir una función en escala, utilizo la palabra def, reservada def. En este caso, pues se me ocurre hacer como una suma de dos números, ¿cierto? Entonces, le voy a dar el nombre a mi función. Mi función va a tener dos parámetros de entrada. En este caso, como va a sumar números, en este caso va a tener el número 1, ¿cierto? Que va a ser de tipo entero. Y va a tener un número 2, que va a ser de tipo entero. Esto al final me va a obtener un resultado de un entero, que es cierto que va a ser el resultado de la suma. Y entonces vamos a escribir ya la función como tal. Entonces, normalmente, si yo escribo, si voy a realizar la suma de los dos números, pues haría algo como esto. En este caso, esto yo puedo decir que esto es una función pura. ¿Por qué? Porque estoy declarando una función que los parámetros que estoy utilizando de entrada dentro de mi función son procesados dentro y hacen parte del proceso de la función para al final devolverme un único resultado o el mismo resultado, más bien. Si yo vengo e imprimo este resultado, voy a llamar la función y le voy a pasar los parámetros. Yo imprimo este resultado y lo ejecuto, él al final pues obviamente me va a devolver un 4, ¿cierto?
Pero yo siempre, en este caso, siempre voy a obtener un mismo resultado o de un mismo tipo. Yo sé que al momento de ejecutar procesos posteriores que puedan depender de ese proceso y se vayan a ejecutar ya sea en paralelo, asíncrono o síncronamente, siempre va a obtener el mismo dato de ahí y no va a tener incongruencia de datos. Entonces, pues yo puedo colocar, pues digamos, acá voy a encapsular esto dentro de una variable que llame resultado. Será esto. Entonces, si el resultado es igual pues a 4, que es lo que espero en esos momentos, entonces él me va a imprimir pues el resultado. En caso de que no, él va a imprimir un error. Entonces, que no sé, coloquemos acá error. Yo vuelvo y ejecuto esto, lo que va a salir pues en mi pantalla, bueno, pero es que no estoy imprimiendo el resultado, entonces no va a salir nada. Lo que yo voy a recibir en la pantalla va a ser el resultado. ¿Qué pasó? Yo borré. Pues esto no es necesario, pero parecía que estuviera afectando. El object tiene arriba mío. Ok, sí, ya lo vi. Lo edité cuando edité la variable. Listo. Gracias, yo no sé pues quién habló, pero gracias. Listo. Entonces yo estoy obteniendo el resultado de la función, ¿cierto? En este caso 4. ¿Qué pasa si de pronto yo altero la función? En este caso, pues voy a imprimir, no sé, error, o más bien, hola, ¿cierto? Y yo acá devuelvo un tipo de dato any, que es un tipo de dato general. Cualquier proceso que se vaya a ejecutar después de esto no sabe en realidad qué tipo de dato va a devolver. Si yo vengo y ejecuto esta función, posiblemente el resultado va a ser el error que estoy generando, ¿cierto? Entonces, acá va el concepto de programación de funciones pura, y es tratar siempre de, primero, tipar todos los datos que usted pueda tener. Y siempre devolver un mismo resultado, que las variables que usted va a recibir dentro de la función se puedan manejar y sean operables dentro de la función para así obtener siempre el mismo resultado, valga la redundancia. Entonces, este concepto que he mencionado acá, y es más que todo desde este punto, es para saber que nuestra función es pura, debemos garantizar que los parámetros de entrada, ¿cierto? En este caso, nuestros parámetros de entrada eran 2 enteros, son utilizados para hacer el proceso de la función. En este caso, pues, mis 2 parámetros los estoy utilizando para realizar la suma, y que siempre, al final, siempre me va a obtener un mismo resultado. Eso es lo que trata el concepto de funciones puras. Ahora, vamos a hablar otro punto que mencionaba al principio de la charla de programación funcional, y es el tema de la inmutabilidad. Hablando un poco de teoría, Scala es un lenguaje de programación que es multiparadigma, soporta programación orientada a objetos y soporta programación funcional. De hecho, mezcla muy bien los dos mundos, y uno puede jugar a sacarle provecho a los mejores, no sé, como a las mejores bondades que tienen estos paradigmas. Siendo un lenguaje multiparadigma, también es un lenguaje tipado, maneja inferencia de tipos. Eso quiere decir que normalmente usted no tiene que decir qué tipo de dato es el que va a esperar o el tipo de dato que está declarando, porque sencillamente usted declarando una variable, colocándole al frente un string, él asume que es un string. Esto no solamente funciona con los tipos de datos primitivos, sino también a nivel de objetual o en listas, y él es capaz de detectar eso. Y es muy conciso.
es demasiado conciso porque ustedes se van a dar cuenta que en Scala normalmente usted escribe muchos menos líneas de código que digamos que en un lenguaje como Java. Es muy elegante porque al momento de transformar cualquier tipo de dato maneja un poco de streams, ¿cierto? En este caso tiene unos streams que se llaman map, flatten, y aparte de eso se puede apoyar en frameworks y en librerías como CATS, que maneja unos tipos de datos muy interesantes, que ahorita vamos a ver un poco de eso. Entonces, cuando hablamos de escala y de programación funcional, normalmente hablamos de inmutabilidad. Y les dije, pues, como toda esa carreta, digámoslo así. ¿Por qué? Porque es que Scala también soporta la mutabilidad, que no está mal, ¿cierto? Pero es mejor no utilizarla para ustedes saber normalmente dónde pueda tener un error. Imaginémonos que declaramos, no sé, como una variable mutable y le podemos estar cambiando el estado en cualquier lado. Entonces, posiblemente si ocurra un error, a usted al cambiarle el estado desde distintos frentes, no va a detectar tan rápidamente dónde pueda estar el error. En cambio, si usted utiliza la inmutabilidad, sencillamente él jamás le va a dejar cambiar el estado, a no ser que cree una nueva instancia del objeto. Por ejemplo, volvamos por acá. Volvamos por acá a nuestro lado, por acá. Listo. Yo creo que no voy a borrar esto porque seguramente me va a servir más adelante. Entonces, ¿cómo declaro una variable normalmente en Scala? Pues hay de dos formas. Una, voy a explicar en este caso la mutable, que viene siendo var, que sencillamente va a declarar que var es un número, ¿cierto? El nombre de la variable, le va a decir que es 8. Si yo quiero cambiarle el estado a esta variable, lo puedo hacer normalmente. Si yo coloco número por acá es igual a 7 y por acá número es igual a, no sé, 28. Y si yo vengo acá al final y imprimo número, él me va a imprimir el último estado en el que está. Tengo otro print por ahí, no. No, yo quito esto. Listo. Ustedes pueden ver que él al final me imprime el último número porque yo le estoy cambiando el estado original, pues con el que se inicializó, y lo puedo estar mutando donde yo quiera. Esto, como les decía hace un momento, esto puede tener algunos efectos, y es que imaginémonos que hay una variable que pueden estarle cambiando el estado de distintos frentes y al final usted no puede detectar dónde puede estar el error. En cambio, si usted declara una variable inmutable, ¿cierto? Que se declara con val y le da número, es igual a 8, y si usted más abajo le quiere cambiar el estado de ese número, si yo ejecuto esto, él me va a decir, oiga, usted me está declarando una variable tipo val que es inmutable. Yo no le puedo cambiar el estado así como así. Si le quiere cambiar el estado, tiene que pues volverla un var, ¿cierto? Inmutable. ¿Qué ventajas trae esto? Y va amarrado a lo que les decía ahorita. Usted controlando esos cambios de estados de las variables, más fácilmente puede detectar dónde puede ocurrir un error. Usted sabe que sencillamente en un punto usted le cambió el estado y ahí en el momento de esas transformaciones o cualquier proceso que se pueda ejecutar pueda fallar, usted puede detectar más rápidamente dónde está el error. Ahora, entrando un poquito en algo más avanzado, les voy a mostrar un poco de código acá. Hay una librería muy bacana que se llama QuickLens, que lo que hace QuickLens es
tiene unas funciones que se llaman normalmente modify. Entonces, cuando ustedes quieran cambiar el estado, lo que hace QuickLens no es mutar la variable, ¿cierto? O el objeto que usted tenga, sino que sencillamente él saca una instancia de ese estado y lo que hace es tomar lo que necesita, tomar lo que realmente no quiera modificar y usted con un set2, que ahorita se los muestro, le dice qué variable específica es lo que quiere modificar. Por ejemplo, miren, eso yo lo tengo en... acá. Listo, acá. Cuando yo voy a ir a llamar una función, yo le digo que lo que me llegó en la petición del cuerpo, lo voy a modificar. Él va a tomar el ID y lo que va a hacer es, oiga, envíeme en caso de que esté vacío, ¿cierto? ¿Y qué me va a enviar? Me va a generar un ID nuevo. Él lo que hace es, este objeto que me está llegando acá, que es de tipo persona, está sacando el ID de la persona y está preguntando, oiga, ¿el ID existe? Si el ID existe, téngame el ID que ya trajo, pero en caso de que no exista, créeme un ID nuevo. Esta librería, pues no voy a enfocarme mucho en eso, pero es muy bacana, tiene muchas funciones. Si quieren más adelante les dejo la documentación de QuickLens, es muy chévere. Listo. Entonces, la inmutabilidad es un objeto cuyo estado no puede ser modificado una vez creado. Es lo que ya estábamos hablando. Es lo opuesto a los objetos mutables que se pueden modificar tras su creación. Ahora, vamos a hablar un poco de algo que es muy bacano en Scala, pero hay que tenerle mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, no solamente Scala, de hecho Scala no creó esto, pues Scala también lo utiliza, pero pues, ¿cómo se llama? Lenguajes como Java ya lo están implementando, ¿cierto? Que es el tema de la opcionalidad, JavaScript también tiene unos temas de opcionalidad bien bacanos, pero hay que saber implementar la opcionalidad. En caso de que usted quiera usar opcionalidad y lo hace de manera incorrecta, es mejor no haberlo aplicado. Y les voy a explicar el por qué. Voy a abrir nuevamente por acá mi terminal. Vamos a reutilizar esta función. Yo creo que ya no me sirve. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer el mismo tema de la suma de los números, acá me va a volver un entero. Voy a explicarles primero cómo no aplicar la opcionalidad, y se ve muchísimo en proyectos, yo he visto muchos proyectos de Scala donde lo utilizan demasiado. Imaginémonos que nuestra función va a recibir el número 1, ¿cierto? Que es de tipo entero, y el número 2, pero el número 2 va a ser un opcional. ¿Un opcional de qué? De un entero. Entonces, yo voy a imprimir acá el resultado de la función. 1, y acá como él recibe un opcional, le va a enviar un sum de 3. Listo. Acá normalmente nos fallaría. Si yo compilo esto, yo creo que ahí fallaría. Porque él no puede sumar un entero con un opcional de un entero. Entonces, si yo quiero obtener el dato, mire que ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Él nos está imprimiendo el resultado de la función, nos está imprimiendo bien, pero estoy aplicando opcionalidad de manera incorrecta. ¿Y por qué de manera incorrecta? Porque estoy tratando de obtener un dato que yo no sé si va a llegar. ¿Qué va a pasar si este número 2 cuando me llegue nulo o esté indefinido o sencillamente no haya nada ahí? Vamos a hacer el ejemplo. Acá le voy a decir que no, que es un opcional de un entero, pero acá no le voy a enviar nada. Entonces, ¿cómo se representa un valor en un opcional que no tiene nada? Como none.
y cómo se representa un valor que tiene algo, como lo tenía ahorita, a ver si me puedo volver, sum. En este caso, si yo le envío un none y acá le hago un punto que da un valor que no existe, vamos a encontrarnos con un error que pasa muchísimo en la programación, y es como el famosísimo null pointer exception, en este caso un non-get, ¿cierto? Él no es capaz de obtener algo que no existe. ¿Cómo podemos controlar esto? Scala nos ofrece algo, o el lenguaje nos ofrece algo que se llama obténgalo, pero en caso de que no, ¿cierto? Get or else, coloque un valor por defecto. En este caso, pues le va a colocar 0. Vea que ahí mi resultado va a pasar y me debería imprimir 1, ¿cierto? Que es como la suma de 1 más 0. Hay que tener en cuenta mucho ese tema de la opcionalidad, porque si no la sabemos utilizar, nos puede pasar mucho como nos pasa en Java. Yo actualmente trabajo en un proyecto que es de Java, Scala y Angular. Y me he encontrado con muchos errores en Java y la mayoría son null pointer exception. Entonces, ¿cómo lo podemos evitar? De esta manera. O hay otra forma, y es apoyándonos con otras librerías. Por ejemplo, con CATS podemos evaluar si el valor es válido o no, ¿cierto? CATS tiene un tipo de dato que se llama validated, que sencillamente preguntando si es válido o no, puedo devolver un resultado. Yo no me quiero enfocar mucho en CATS, porque si hablo de CATS me va a demorar más de 1 hora, pero entonces vamos como con lo básico, y ahorita explicamos la arquitectura y que vemos un poquito más sobre lo que es CATS y ACA. Entonces, la opcionalidad se utiliza para representar la posibilidad de que algún valor u objeto exista. En este caso, cuando existe, lo represento como un sum, ¿cierto? O en caso de contrario, esta puede ser un none, que fue el error que nos salió cuando tratamos de obtener un valor que no estaba definido. Listo. Quiero mencionar los futuros, pero no me voy a enfocar mucho en los futuros porque vamos a hablar de algo que se llaman las TAS. Pero solamente pues es como el contexto de que los futuros nos permite computar código con valores que aún desconocemos o que no se han resuelto. El rendimiento es muy impresionante, ya que nos ayuda mucho en la concurrencia de nuestra aplicación. Básicamente, hablar de futuros es para los que han trabajado de pronto con JavaScript, representan como las promesas que tiene JavaScript. Usted tiene un contexto, en este caso sería el futuro, y el futuro está esperando por una respuesta. Al final usted debe resolver ese contexto y saber dar la respuesta que necesita. No me quiero enfocar mucho más allí, porque ahorita vamos a hablar de las TAS. Listo. Entonces, ya pues acá entramos un poco en teoría, que ya vamos a ver en código, y es un poco sobre CATS y las TAS que nos ofrecen Monis. A veces, pues yo me he encontrado con gente que me dice que a mí porque me gusta trabajar pues con CATS, porque es muy enredado, porque tiene unos tipos de datos todos extraños. Me parece válido, porque al principio también se me dificultó leer un poco ese código, pero al final que uno lo entiende, uno ve la facilidad y todo lo que le ahorran a uno para poder manejar todo el tema de las monadas que nos ofrecen. Entonces, vamos a hablar un poco primero de los IDER y ya subimos a los IDERT. Entonces, los IDER nos representan un valor de uno de dos tipos posibles, es una unión desunida. La instancia de cualquiera de las dos es la instancia de izquierda o derecha. Normalmente uno a un IDER pues los IDER normalmente los llamamos como programación honesta, porque uno en un IDER lo que está diciendo es, oiga, usted me va a devolver un tipo de dato IDER que por la izquierda me puede devolver un error, ¿cierto? Que en este caso pues es muy parecido al IDERT, que por la izquierda me puede devolver un error y por la derecha el valor OK, ¿cierto? Esto juega muy bien con Scala y con la programación funcional,
y es porque en Scala, normalmente, si lo escribimos de manera correcta, recuerden lo que les dije ahorita, que Scala maneja programación orientada a objetos y también programación funcional. Con Scala normalmente uno no devuelve excepciones. Me van a decir, pero entonces, ¿cómo controlan como los fallos? Lo que se hace es, normalmente uno los contextos los resuelve y dependiendo de la respuesta del contexto, uno crea sus propios tipos de errores. Ahorita les voy a mostrar un tipo de error que yo me creé en la arquitectura que les voy a mostrar. Entonces, normalmente uno genera sus propios tipos de errores y uno controla esos errores. Eso se llama mensajes de errores controlados, que es al final lo que uno entrega, pero no excepciones. Y por el lado derecho, normalmente devuelve el resultado que espera. Puede ser un string, puede ser un entero, puede ser un objeto, puede ser una promesa, puede ser lo que uno quiera. Entonces, por eso se llama una unión desunida, ¿cierto? Porque hay dos tipos de datos, por la izquierda y por la derecha. Pareciera que estuvieran juntos, pero al final la instancia de izquierda representa el error y la instancia de la derecha representa el ok. Al final viene siendo pues separada. Hablando un poco de UniDRT, a diferencia de UniDRT es una mónada, ¿cierto? Que nos ofrece CATS. Y es un transformador monádico, ¿cierto? Que para IDRT, que nos ofrece, como lo decía ahorita, CATS. Nos podemos apoyar muy bien con las TAS de Monis, que son un tipo de dato para controlar los posibles cálculos perezosos y asíncronos. Las TAS de Monis son muy parecidas a los futuros que le mencionaba ahorita, solamente que con las TAS de Monis tenemos unas ventajas que con los futuros no las podemos tener. Más adelante las voy a mencionar. Útil para controlar esos efectos secundarios. Entonces, vamos a ir un poco al código y les voy a mostrar cómo funciona. Entonces, entrando un poco en esta arquitectura, es una arquitectura que hice basada en puertos y adaptadores, apoyándome en la arquitectura hexagonal. Usa algo de Command Query Responsibility Segregation, que es CQRS, que lo que trata es separar los comandos y las consultas. Y el lenguaje de programación está escrito en Scala, utiliza HTTP para exposición de servicios y consumir servicios. Maneja unos tipos de datos de CATS, que es para el manejo monádico de los contextos, y utiliza algo que se llama Circe, que básicamente es como un transformador de JSON objeto JSON, solamente que Circe se apoya muy bien con AK para hacer casi las transformaciones automáticas, solamente creando un implícito. Bueno, entonces, en este caso, bueno, esta es la arquitectura, tenemos nuestras rutas. Estas rutas exponen los servicios. Y en este caso, pues voy a utilizar el comando. Entonces, declaro una ruta, ¿cierto? Con AK. Entonces voy a exponer una ruta de un familiar. En este caso le voy a decir que el tipo de servicio que voy a exponer es de tipo POST. Él con este entity as a la respuesta a lo que me llega en el cuerpo o en el body de la petición, me lo va a transformar a este objeto persona. Acá por debajo ya tiene, en caso de que llegue un cuerpo desconocido o que no se sepa mapear al objeto que yo le estoy diciendo, unos mensajes controlados que, por ejemplo, que el cuerpo está incorrecto o que faltan campos en la solicitud, etc. Y después de que él me transforma al objeto que yo necesito ya obtener el objeto como tal. Si vemos este tipo de dato que se está viendo acá en esa pantalla, él viene siendo el objeto que le estoy mapeando acá. Ahora, les recomiendo algo, pues cuando se vayan a escribir Scala, les recomiendo una buena sesión de logs. ¿Por qué? Porque Scala normalmente con el tema de los futuros y de las TAS se vuelve asíncrona. Entonces, muy posiblemente si usted no tiene unos buenos logs que le marquen todo el logger, la información, el debug o los errores,
posiblemente puede que quede loco al momento de leer esos logs. Posiblemente le salga algo que está por debajo, que en teoría se debería ejecutar después y no le salió un log de antes. Entonces es importante el uso de manejo de logs. Yo recomiendo mucho manejar algo que se llaman los Correlation ID. Esto sencillamente lo que hace es generar un ID único, ¿cierto? Y ese ID se va pasando por todas las capas y usted va sabiendo por dónde va pasando su aplicación o ese hilo de ejecución por dónde se va lanzando. Listo. Y entonces aparece algo muy bacano en Scala, que es el tema de los implícitos. Yo creo, y pues yo he dado la charla de programación funcional y escala básico y he tocado el tema de los implícitos y mucha gente me ha preguntado el tema de los implícitos. Yo creo que es una de las magias que tiene el lenguaje y es una magia toda extraña que al principio es un poco complicado de entender, pero ya después de que las entiende puede ser muy poderoso utilizarlas. Básicamente un implícito lo que está diciendo, oiga, yo acá en este caso voy a generar una variable de este tipo, ¿cierto? Mire que, por ejemplo, normalmente van a ver que en todo el código todo está tipado. Yo puedo sacar acá al enter y darle un type annotation a esto, me tipa de una vez la variable o el objeto o inclusive la función que necesito. Entonces yo le estoy diciendo, oiga, implícitamente genéreme un correlation ID. ¿Qué va a pasar? Mire que en la siguiente línea, en la línea 32, yo estoy llamando a una función de manejar una respuesta. Yo le estoy pasando un resultado que se genera de este llamado, que viene siendo en este caso esta respuesta, pero vea que yo en ningún momento le envío este valor, que viene siendo el correlation ID. Cuando yo lo genero implícito, cuando yo lo declaro inicialmente, él ya queda declarado acá y ya sabe que es una variable implícita de este tipo. Cuando la función a la que le va a pasar el implícito es requerido, ¿cierto? En este caso yo le estoy diciendo que espero un valor implícito de un correlation ID. Cuando él detecta ese tipo y sabe que estoy enviando el cuerpo a la función que necesito, él es capaz de pasarlo sin yo tenerlo que pasar, ¿cierto? En este caso vea que yo esta variable, si ustedes se pueden ver, él me dice, oiga, pero es que usted no la está utilizando en ningún lado, pero no es que no la esté utilizando en ningún lado. Qué pena, me están diciendo algo. Bueno, listo. Yo miro algo acá. Listo. Bueno. Bien. Ahora, pues como les comentaba, mira que yo en ningún momento le estoy diciendo, sencillamente le estoy enviando el resultado de un valor de una función a este manejar respuesta, pero en ningún momento le estoy diciendo que estoy pasando ese valor implícito. Él automáticamente cuando sabe que está esperando el implícito de un tipo de dato y usted lo genera anteriormente en el llamado de la función o al inicio de la función que va a procesar, él es capaz de pasarlo automáticamente. Esto sirve mucho en el tema de los transformadores, cuando usted requiere pasar un objeto a otro, ¿cierto? Digamos que yo quiero pasar este objeto persona a un objeto familia. Me puedo apoyar con librerías de CATS que me pueden hacer todos esos transformadores y usted genera una función implícita que le reciba una persona y al final le devuelva un familiar. Usted no es necesario que llame esa función, sino sencillamente cuando él sepa que usted está haciendo un transformer de ese objeto a este otro, él es capaz de llamar esa función sola automáticamente. Entonces es un poquito complejo de entender, inclusive de explicar, pero más o menos de esa manera es que funcionan los implícitos. Voy a entrar, este manejador lo voy a dejar de último. Lo que les quería explicar en este punto era el tema de este header task, ¿cierto? En Scala yo puedo generar un tipo de dato de esta manera.
lo genero pues sin ningún problema. Le digo el nombre, que es el líder task que en este momento estoy utilizando acá. Le estoy diciendo que va a recibir algo, ¿cierto? Y esto al final viene siendo un IDERT. Si vemos las diapositivas acá, aparece el líder, aparece el IDERT de un task, de un error de A. Entonces, en este caso, estoy declarando el IDERT de un task, ¿cierto? Para que me realice pues, el proceso asíncronamente. Declaro un tipo de error, ¿cierto? En este caso, pues el contexto de mi aplicación es de una familia. Declaro el error de la familia. Y esa familia viene siendo al final una firma. Esto es como utilizar interfaces en Java, ¿cierto? Estoy declarando una interfaz que alguien va a utilizar mi interfaz. Entonces, ¿quién va a utilizar mi interfaz? Un error interno, ¿cierto? Que lo pueden ver pues acá más abajito, que extienden de ese error familia y cada case class, ¿cierto? En este caso, los case class se pueden utilizar para crear objetos o se pueden utilizar no, sí, para crear objetos prácticamente. Lo que hace este case class por debajo, él tiene un apply y un apply, ¿cierto? Que si lo llevamos a nivel de Java, es como si nos estuviera generando el constructor, los getter y setter. Usted en ningún momento va a ver en escala que se va a encontrar con un getter o un setter, sino sencillamente esto implícitamente ya lo tiene por dentro. Él ya es capaz de hacer pues ese proceso. Usted no es necesario que lo tenga que declarar. Entonces, estoy declarando un objeto que va a ser de tipo error y mire que yo estoy controlando mis errores. Los estoy creando como objetos y no como una excepción. Entonces, volviendo al líder, uno normalmente por el líder devuelve por el lado izquierdo un error y por el lado derecho el valor que al final me viene llegando. Entonces, un IDER es un transformador monádico, ¿cierto? Que es de IDER y IDERT, que nos ofrece CATS. Nos podemos apoyar con las TAS de Monis, que son un tipo de dato para controlar los posibles cálculos perezosos y asíncronos, útil para controlar los efectos secundarios. Ahora, me hice una modificación como a última hora, porque quería hablar un poco de AK Actor, que es muy bacano, pero ya no creo que nos dé el tiempo. Pero sí les voy a hablar de AK HTTP. ¿Cierto? ¿Y qué es AK HTTP? Los modelos HTTP de AK implementan una pila HTTP completo del lado del cliente y del servidor sobre AK Actor y sobre AK Stream. AK no es un marco web, hay que tenerlo pues en cuenta. AK no es un marco web, pues no está enfocado a la web, pero si bien lo soporta, no es como lo principal de AK, ¿cierto? Es más de estar del lado del cliente y del servidor, sino que es un conjunto de herramientas más general para proporcionar y consumir servicios basados en HTTP, ¿cierto? Acá se encuentra disponible pues para distintos manejadores de dependencias. En este caso pues lo pueden ver en la documentación, está para SBT, Gradle y Maven. ¿Y por qué queremos utilizar AK? Entonces, primero, AK proporciona procesamiento de transacciones escalables en tiempo real. Usted normalmente AK saca su pool de hilos de ejecución de algo que se llama scheduler. Con el scheduler extiende de execution context. Execution context es de donde se sacan los hilos de ejecución de los futuros, sino que acá pues hace otra magia con esos hilos de ejecución cuando los obtiene. Acá es un modelo unificado de tiempo de ejecución y de programación primero para ampliar la concurrencia, ¿cierto? Acá puede ser escalable, él puede ampliarse horizontalmente cuando sea necesario, uno puede declarar un pool de hilos cuando lo necesite, puede declarar un inicio de pool de hilos y un total final de pool de hilos. Usted puede controlar esos pools de hilos
normalmente se hacen en nuestros archivos application config o nuestros archivos applications config o nuestro YAML. Normalmente, pues a mí me gusta más trabajar con los .config, y mire que yo acá al servidor de HTTP le estoy diciendo que mínimo arranca con 2 hilos de ejecución hasta máximo de 20. Entonces, él es capaz de controlar eso e ir escalando mediante vaya requiriendo más hilos de ejecución. Como les decía, escala horizontalmente y es tolerante, pues es tolerante a fallos. ¿Y cómo? Pues como se los explicaba ahorita con el tema de los errores de escala, ¿cierto? Acá lo que hace en el tema de los hilos es que deja que colapse y al final él controla esas respuestas y él resuelve el contexto y al final devuelve un left del error de lo que necesite. Listo. En las diapositivas, no es más, le voy a pegar un pasón dentro de las capas de nuestro comando. Creo que ya no alcanzó a colocar las consultas, pero bueno, ya les había explicado pues cómo de esta manera un servicio. Jairo, qué pena, ¿le puede dar un poquito de zoom a la pantalla y al código, por favor? Yo miro cómo se hace. Pues yo una vez lo hice, pero ya no me acuerdo. ¿O alguien sabe cómo se hace? Espere que yo como que una vez lo hice, pero no me acuerdo cómo es. A ver si yo hago esto. Espérame. Por acá Juan Pablo nos dice que poner en modo presentación. El IDE. Me imagino. Les voy a compartir esta otra pantalla a ver qué pasa. Ahí se ve mejor. ¿O se ve igual? Parce, File, Settings, Editor, Font. Ahí le sube el tamaño a la fuente. File, Settings, Editor, Font. Font, listo. No sé, pongámosle 30, 20, o mejor. A ver, yo paso esto para acá y les vuelvo a compartir esa pantalla. Yo no sé quién fue el que habló. ¿Quién? Fue Esteban Monzón. Gracias. Esteban Monsalve. Sí, Ay, Dios mío. Listo. Listo. A ver, yo hago por acá. Me dicen si ya lo ven. ¿Se ve mejor? Sí, ahí ya estamos viendo. Gracias. No, gracias a Esteban. Listo. De esta manera, como les explicaba ahorita, les pongo un servicio, ¿cierto? Que es de tipo route. En este caso, pues a mí siempre me ha gustado manejar el tema de cores, como para el uso de, como para el permitir de quién lo va a utilizar. Les pongo un endpoint de tipo familia. Le digo que es de tipo post. Ya les dije pues por acá que está haciendo el mapeo del body que me llega al objeto que yo le digo, y acá al final obtengo el objeto como tal. Genero un implícito para manejar el uso de logs y manejar un ID por el hilo que se está ejecutando, y hago un manejador de respuesta que lo voy a dejar de último. Entonces voy a ejecutar un comando. Este comando hace un modify, que era lo que les explicaba ahorita de QuickLens. Le estoy modificando el ID. Básicamente lo que le estoy diciendo es, si me llega un ID, respétalo en caso de que no generen un nuevo ID. ¿Eso por qué? Porque más abajo en base de datos pregunto, si me llega ID, va y me busca la persona, en caso de que no, me lo crea de nuevo. Entonces, al darle ejecutar comando, él me llega una firma, ¿cierto? Acá un case class, comando guardar, que recibe el objeto persona, que fue el que nos llegó en la petición, que extiende un comando. Entonces, ¿este comando qué hace? Yo genero un trait, ¿cierto? Que es como una interfaz
de comando y consulta, y lo que hago es, en las clases como tal, extiendo ese comando. Él lo que hace es al final decirme, oiga, tiene que implementar esta función, que es ejecutar comando. Como ustedes lo pueden ver, acá también estoy recibiendo ese valor implícito del correlation ID para que vaya generando logs mediante por donde va pasando. Y acá le digo que al final de todo voy a esperar un reader técnico, ¿cierto? Que el reader técnico es un tipo de dato también que yo generé, que es de un tipo reader, ¿cierto? Donde va a recibir un contexto de una familia, que es un contexto que yo armo inicialmente cuando arranco la aplicación. Es como aplicar el patrón pastel, que yo genero un contexto grande y mediante voy sacando trozos de ese pastel. Y un task, que es el tipo de dato que ya les había explicado antes. Con CATS podemos manejar el tema de la inyección de dependencias, nos facilita mucho con este reader. En este caso yo me estoy inyectando, ¿cierto? Desde acá, desde la petición, estoy inyectando el contexto de la familia y él recibe el contexto, evalúa el caso. En caso de que me llegue el contexto que yo espero, él va a realizar esta operación. Entonces, de contexto saco un repositorio que se llama guardar familiar, donde le envío la persona que me envió, que me llegó desde la petición, y de igual forma vuelvo a inyectar el contexto. Entonces, a enviar a guardar el familiar, llego a una interfaz donde tengo 3 métodos, que la idea es como separar pues las responsabilidades. Entonces expongo la firma, mando la implementación, el que la quiera utilizar pues llama a la firma, y al ir a la implementación, esto pues como lo escucharon en la presentación, me gusta mucho Mongo, entonces esta arquitectura la hice un poco con Mongo. Básicamente lo que voy a hacer acá es recibir el contexto de igual forma, hacer un for comprehension, ¿cierto? Un for comprehension lo que me permite es manejar múltiples contextos, así rápidamente un contexto, por ejemplo en este caso puede ser un futuro, ¿cierto? O un task. Lo que hace el for comprehension es manejarme esos contextos y controlarlos. Al final de la ejecución del for hay algo que aparece el yield, y después de que todo lo que está acá se ejecute satisfactoriamente, él va a hacer lo que yo le diga dentro del yield. Entonces lo primero que hago es como hacer un to-base domain de la persona que me llegó. Básicamente lo que estoy haciendo es pues transformando ya el objeto que voy a necesitar para el tema de la base de datos, y ejecuto la consulta. Voy a ejecutar la consulta a una colección, en este caso una colección de Mongo. Entonces yo recibo el nombre de la colección y al final le digo, oiga, usted al final va a ser un reader, porque es lo que espero, un reader técnico, de un contexto, de un IDRT, ¿cierto? Que el IDRT es el tipo de dato que va a controlar los dos casos, o en caso de fallo. Y lo que voy a hacer es, de la colección que me llegó, me va a ir a insertar o a actualizar, o lo que vaya a hacer en la base de datos. Devolviéndome un poco entre capas, si vuelvo acá al comando, después de que se ejecuta todo eso que les acabo de explicar, él va a ser un manejador de respuesta. Con este onComplete resuelvo como de manera síncrona el valor que estoy recibiendo, y en caso de que todo se haya completado de manera correcta, sencillamente yo devuelvo un write, ¿no es cierto? Porque estoy devolviendo un either, pues por la derecha devuelvo el valor OK del resultado que me llegó. Sencillamente imprimo lo que necesite y transformo de JSON a objeto lo que voy a responder en la petición. Les voy a mostrar rápidamente porque ya se nos acabó el tiempo. Les mencioné algo de Circe, ¿cierto? Básicamente extendiendo este error accumulation Circe support, importando este IO Circe y haciendo este decoder encoder domain, que lo que me tienen es el objeto de tipo persona, que al final es como pasar objeto a JSON y JSON a objeto. Él es capaz de transformarme en estas sencillas líneas de código, todo lo que necesito. Bueno, básicamente
era como el objetivo de la charla, explicarles un poco de esta arquitectura. Nos tomó un poquito el tiempo, me hubiese gustado que hubiera sido más, pero digamos que este era el objetivo del espacio, hablarles un poco de programación funcional, las bondades que tiene, un poco también de Scala, todo el paradigma funcional desde Scala con todas estas monas o con todos estos frameworks que les mencionaba al principio de la presentación, que vienen siendo estos, cómo podemos escribir ese código funcionalmente. Entonces, Kate, yo no sé si de pronto habrán dudas o inquietudes. Sí, Jairo, por acá tenemos unas preguntitas. Te las voy a ir haciendo para que las empecemos como a responder. Digamos, una de las primeras que nos hacen es, ¿existe una metodología definida con la que ustedes trabajan para el desarrollo en escala como tal al momento de realizar el diseño de software sobre el momento de trabajar en el multiparadigma funcional y objetos? Me refiero al definir, perdón, qué partes son funcionales y otras PO. Imagino que esto el PO, programación sí, orientada. PO, programación orientada a objetos. Sí. Listo. Bueno, ¿quién hizo la pregunta? Anónimo. Ah, No ok. me dice el nombre. Bueno, No, yo la realicé. Buenas, ¿cómo estás? ¿qué más? Yo realicé la pregunta. ¿Y quién es que no veo? Ya, Andrés Qué pena, yo soy de la ciudad de Popayán, Sí, estudio ingeniería de sistemas en la Universidad del Cauca sí, y sí. pues me interesa mucho el tema porque quisiera saber, porque una de las partes de mi tesis en la que estoy trabajando es trabajar el multiparadigma, o sea, la programación orientada a objetos y funcional, que es un tema que me llama pues bastante la atención. El problema es que, pues, quería saber si ustedes como empresa, pues, que es como la única que he tenido como la oportunidad de enterarme, que en Colombia trabajan en escala, si ustedes tenían definida una metodología como tal. O existe una metodología que ustedes conozcan que se lleve a nivel mundial. Pues, lastimosamente, en lo que yo he podido investigar y he estado un poco leyendo los artículos y lo que hay, no encontré. Pero de pronto, no sé, tú que ya trabajas, que has estado desarrollando en escala y eso, si has encontrado alguna metodología que te diga, bueno, yo tengo un diseño de un requerimiento de X software y tú quieres trabajar en la parte funcional y objetos, ¿cómo tú defines, bueno, esta parte me va mejor en funcional porque necesito este tipo de prestaciones o me permite escalabilidad, mantenibilidad y definitivamente esta parte sí la necesito programación orientada a objetos porque pues necesito manejos de estados y todo eso? Entonces a eso va un poco mi pregunta, sino que pues era muy cortico el espacio para preguntar. Listo. Listo, Andrés, gracias por la pregunta. Normalmente, como lo dijiste en este momento, la documentación que hay como para empezar en escala, primero casi toda está en inglés y es un poco limitada, ¿cierto? Dentro de la experiencia que yo he tenido, normalmente cuando voy o pretendo implementar este tipo de arquitecturas o este tipo de paradigmas funcionales, trato de tener en cuenta de que voy a manejar procesos así, que pueden ser procesos asíncronos que me puedan mejorar un poco la carga y que no sea que sea multihilo, ¿cierto? En este caso no único hilo que nos ha pasado mucho normalmente con Java. Entonces, si hay una metodología pues definida, nosotros como Ceiba normalmente no la tenemos, sencillamente evaluamos el caso y vemos si es viable o no aplicar este tipo de arquitectura dependiendo de la necesidad de negocio que exista. Ahora, ¿qué bondades le podemos sacar? Como tú lo decías y lo has estudiado, escalas multiparadigma y soporta como los dos frentes. Yo normalmente utilizo las dos mejores, lo que veo mejor de cada una de las dos, ¿cierto? Entonces, normalmente de escala saco pues el tema de la opcionalidad, saco el tema de la inmutabilidad, saco el tema de asincronismo, con el tema de los futuros y las tasks,
y me apoyo mucho en polimorfismo, ¿cierto? Que lo vemos mucho en la programación orientada a objetos, herencia, ¿cierto? Sobrecarga de métodos, que también lo tiene. Entonces trato de mezclar los dos ¿para qué? Sacarle provecho a los dos frentes, y me ha ido, pues, digamos, bien de esa forma. Vale, te agradezco. Entonces, pero bueno, como tal no existe o que tú no conoces una metodología que haya sido como planteada desde el punto del ámbito, pues, de la investigación o del ámbito académico, que defina como unos parámetros o unos pasos que puedan, pues, ayudarle al desarrollador, que tú conozcas. De lo que yo conozco, es más que todo es cuando lo vas a trabajar, es para el manejo de asincronismo, ¿cierto? Cuando tú necesitas hacer procesos asíncronos o que no saben cuándo, en qué momento puedan terminar, ¿cierto? Cae bien este tipo de metodologías. Más allá no te podría decir qué metodología puedas seguir. Vale, te agradezco. Muchas gracias. No, a ti. Qué pena. Andrés Felipe Osorio quiere hacer como un aporte de la pregunta de Andrés Felipe, si le damos un minutico que la responda Sí, no. rápido. Acá yo conozco gente que está en el MIT que lleva más tiempo que yo trabajando en Scala. Entonces, Andrés, rápidamente le das respuesta, porfa, al compañero. Listo. Bueno, a ver, digamos, es que básicamente dentro del paradigma funcional lo que nos dice es que nos basemos más que todo en la programación declarativa. ¿Qué es lo que hace la programación declarativa? Hace separar dos componentes, del qué se va a hacer y el cómo se va a hacer. Entonces lo que se hace es que lo que se debe tratar de hacer siempre es tratar de que los efectos secundarios, es decir, accesos a bases de datos, consumo de servicios y estos, sean delegados al final como tal, después de ya usted ir pasando descripción tras descripción. A ver, ¿qué más les puedo decir ahí? Por esa razón, digamos, es muy útil lo que es la monada, la monada de IDERTI que nos mencionaba, la monada de tags, que es de Monix y todo esto, porque ellos devuelven, es una descripción y al final es que es ejecutado. Por ejemplo, en los tags es cuando ejecutan el método .runasing, que por ejemplo en lo que nos mostraba el compañero Jairo, allí tenía el método run. Entonces eso es lo que se hace, se van pasando descripciones tras descripción y al final el último es el que va a ejecutar ese efecto de lado, que digamos va a ser el método run, por decirlo así de una u otra forma. Entonces es eso, es tratar de delegar siempre los efectos secundarios hasta el final, que toda nuestra parte de lógica de negocio y todo esto esté limpio, y que si nosotros queremos hacer cambios de infraestructura, no tengamos problemas para nada, sin tener que modificar nuestra lógica de negocio, ni nada de eso. Andrés, muchas gracias. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Andrés. Listo, continuemos con las preguntas. Por acá nos preguntan también, ¿cuál es la diferencia entre functor y morfismo? Por acá pone como, ¿me estás escuchando, Jairo? Sí, te estoy escuchando. Okay. Entre functor y... La clase opcional, la clase opcional en Java no es equivalente a los optional types que hay en otros lenguajes. Eso lo pone como es decir. No, qué pena, yo no te escuché, Kate. ¿Me podría repetir nuevamente? Escuché que cuál es la diferencia entre un functor y... Y morfismo. Ok. Bueno, pues no sé si lo estás leyendo mal, pero no conozco el morfismo. Yo sí he trabajado con functores, ¿cierto? Ok. Básicamente, pues si necesito comparar, no puedo comparar en estos momentos. Seguramente puedes tomar la pregunta, yo lo averiguo y con mucho gusto le respondo al compañero que escribió la respuesta. Pero no puedo comparar porque sí he trabajado con functores, pero no entiendo la otra. Ok, listo. Yo me imagino que morfismo, no sé. ¿Qué son cálculos perezosos y asíncronos? Esa es otra pregunta. Bueno, con Scala, pues ahorita lo pudimos ver, pues a la persona que preguntó si de casualidad ha trabajado con JavaScript, ¿cierto? También conocemos el tema se me fue, no, se me fue,
Listo. Volviendo a Scala, el tema de los futuros y en este caso también las TAS, son procesos que se ejecutan asíncronamente. ¿Eso qué quiere decir? Son procesos que usted lo lanza, ¿cierto? Usted arranca la ejecución, pero usted no sabe en qué momento él le va a responder. Usted sabe que al final siempre va a obtener un resultado y ese resultado usted lo tiene que saber manejar en caso de que llegue un resultado correcto o un resultado erróneo, ¿cierto? Entonces es muy David Leonardo, exacto, es muy parecido a las promesas, se me fue en ese momento, pero es muy parecido a las promesas de JavaScript, que eso es un proceso asíncrono, ¿cierto? O perezoso. Usted lanza la ejecución y en algún momento le van a responder, pero usted tiene que saber controlar cuándo le vaya a responder. Para controlar esos procesos existen múltiples formas de hacerlo, ¿cierto? Una de esas se la mencioné en la charla, que es con un punto map, que un punto map básicamente es como usted hacer un for each, ¿cierto? Muy parecido. Pero lo que hace el map es controlar la ejecución que va a hacer y resolverle el contexto de lo que va a hacer. También conocemos algo que se llama flat map, que lo que hace es resolver múltiples contextos, ¿cierto? Imaginémonos que tenemos un futuro de un futuro, de string. Entonces usted con el flat map puede unir esos dos futuros y resolver esos dos contextos al final. Y está el tema de un for comprehension, que era lo que les mencionaba ahorita, que el for comprehension si va, dependiendo de cómo se escriba el for comprehension, él se puede ejecutar, ya sea en paralelo o ya sea secuencial, ¿cierto? Si hay algo que dependa dentro del for comprehension, digamos, inició una ejecución en el for comprehension, si hay algo más abajo que depende de esa ejecución, usted hace que el for comprehension sea secuencial. Pero si ninguna depende, ellas pueden ejecutar en paralelo y al final el for comprehension es como una composición de flat maps que lo que hacen es componer todos esos contextos y al final devolver un resultado. Listo, Jairo, gracias. Por acá hay otra pregunta. ¿Cómo usas RX con Scala? Yo no he usado RX con Scala. Ok, entonces vamos para la siguiente pregunta. En términos generales, ¿cuándo es conveniente usar Scala en un proyecto? ¿En qué, perdón? En términos generales, ¿cuándo es conveniente usar Scala en un proyecto? Va muy amarrado a lo que nos preguntaron inicialmente. Lo que puedo añadir ahí es que era lo que nos apoyaba un poco Andrés y un poco de lo que yo hablaba también. Es como delegar esa responsabilidad y esas ejecuciones como al final y el manejo de asincronismo dentro de la aplicación. Vale, la última pregunta que tenemos acá es ¿qué es un transformador monádico? Un transformador monádico. ¿Será que la persona que hizo esa pregunta podría ampliar un poco la pregunta? César Aguirre fue la persona, no sé si nos quiera compartir un poco más. Ahí, ¿sí me escuchan? Sí, César, ¿qué tal? Bien, bien o no, bien. Pues, cuando estaba explicando lo de Ether y T y eso, Sí, sí. ahí decía en el texto, es un transformador monádico, pero entonces pues me quedó ahí como la duda en sí qué es la frase, a qué se refiere. Bueno, yo lo que entiendo por lo que... ¿Alguien quiere agregar algo? No sé si alguien está hablando. No, listo. Lo que entiendo a la pregunta puede ser una composición monádica, ¿cierto? O a no ser que yo quiera transformar una mónada de un contexto a otra, ¿cierto? Es decir, yo puedo tener un IDER, ¿cierto? Y lo quiero transformar, no sé, a un IDER-T. Bueno, no, un IDER no es una mónada, pero puedo tener un futuro y lo quiero transformar a un IDER-T. Cuando se habla de transformaciones,
¿cierto? Pues yo mencioné ahorita en la charla transformaciones de objetos que nos puede ayudar un poco CATS, ¿cierto? Que es transformar, puede ser un objeto a otro. Pero si yo quiero hacer una transformación monádica, básicamente es eso, es como una mónada viene siendo un wrapper, que en el wrapper lo que usted tiene es como, digamos, una bolsita que usted puede tener, digamos, dos resultados, ¿cierto? Entonces, hace rato Kate me hizo esa pregunta y es como usted tener una bolsa y decir, voy a meter la mano, pero no sé qué voy a sacar. Entonces, una mónada básicamente es como eso, es un wrapper. Si usted quiere transformar una monada a otra, hay muchas formas de hacerlo, ¿cierto? Sencillamente resolviendo el contexto con el que inició y resolver el contexto y hacer la transformación al objeto que quiera o a la monada que quiera, ¿cierto? Entonces es como pasar de un futuro a un líder, ¿cierto? Es como decir, yo ahora acá tengo un futuro y por este lado ahora voy a tener un líder. Si yo no sé si respondí bien a tu pregunta, pero en lo que me preguntaste es eso, ¿qué es una transformación monádica? Es normal, es una transformación como si usted cambiara peras por manzanas, está transformando las peras a manzanas, o una persona a un familiar, ¿cierto? Es a lo que llamamos transformación. Listo, Jairo. Entonces, un futuro puede ser una monada, ¿ok? Lo entiendo. Un futuro es una monada, sí, señor. Ah, listo, listo. Bueno, gracias. Un opcional también es una monada. ¿Por qué? Porque usted tiene, en el caso del futuro, tiene un futuro success o tiene un futuro failed, ¿cierto? Tiene un caso de error, un caso de fallo. En el caso de un opcional, usted tiene un some o un none, pero siempre tiene dos cosas. Entonces, usted al lanzarlo, usted no sabe qué le va a devolver. Sencillamente, usted lo que tiene es que mapear o saber transformar la respuesta que le va a llegar. Listo, gracias. Listo, Jairo, no tenemos más preguntas. Sería todo como por hoy. Listo. Bueno, no. Seguramente si salieron de acá con más dudas, ahí están mis redes sociales, me pueden escribir cualquier duda o pregunta, pues no hay problema que me la hagan, yo con mucho gusto se la respondo. Quiero agradecerles a todos, veo muchas caras conocidas, compañeros de trabajo, familiares y demás que me acompañaron. Gente de otros lados de la ciudad, y quiero agradecerles a todos por este espacio. Es un espacio que brinda Ceiba para compartir un poco del conocimiento que nosotros tenemos para que, digamos que, como lo decía en un inicio, es muy bueno aprender de esta manera. Entonces, le agradezco a todos. Listo, Jairo, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron. Una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias.